Buenos días, estamos aquí con la profesora Regina Freeman. Le vamos a hacer una entrevista sobre la clase de Medios, Cultura y Sociedad. Perfecto, buen día. Yo no doy esa clase, pero con mucho gusto les respondo. Muchísimas gracias. La primera pregunta es, ¿qué te inspiró a ser escritora? Pues mira, creo que todos nosotros somos al final una historia, más que células, sangre, en fin, más que ser los habitantes de este planeta. Lo que nos distingue es que cada uno tenemos una historia singular. Cada uno va, a partir de su vida, va como metiendo en una especie de hilo, ¿no? Una cuenta que es un suceso cotidiano y armando con ello un gran collar que se llama historia. Desde que yo era chica, las cosas tristes, dolorosas, me hacían pensar que había otras formas de contarme esa historia. Entonces iba a los libros, jugaba juegos, donde podía de alguna forma escaparme. Y de tanto buscar la manera en cómo contar mi propia historia, me di cuenta que la narrativa tiene un poder singular, que todos nosotros, a la hora de ponerle orden al caos de los eventos en nuestra cabeza, lo que estamos haciendo es construyendo justamente una historia, y que cada vez que nos estamos contando las posibilidades de esa misma historia, acabamos por imponerlas en la realidad. Es decir, si yo todos los días me cuento que soy una persona exitosa y desde luego, cometo todos los actos para lograrlo, voy a lograr hacerlo. Si me cuento que no puedo, si estoy todo el tiempo hablando de las imposibilidades y de las desgracias de la vida, voy a acabar viviendo una vida desgraciada. Entonces, desde muy temprana edad sabía que iba a ser escritora. Desde siempre, sobre todo comencé siendo una lectora. Yo creo que el inicio de cualquier persona que le gusta escribir es ser un gran lector, ¿no? Entonces, la verdad es que soy una gran lectora y no solamente leo textos escritos, leo películas, leo a la gente, me gusta mirar a la gente, observarla, ver cómo se comporta. Entonces sí, escribo como una forma de desahogo, pero realmente yo me llamaría a mí misma una lectora profesional. Ok. ¿Qué es lo más importante en esta profesión? Que lo más importante primero es crear el personaje que eres, es decir, crearlo y vivir en congruencia con ese personaje que ves de ti mismo, ¿no? Yo creo que eso es incluso un fundamento ético, ¿no? En literatura decimos que la traición no tiene que ver con la verdad, porque la verdad no es accesible al hombre, pero sí con aquello que llamamos verosimilitud, que tiene que ver con una serie de reglas que uno establece y tiene que tratar de no quebrarlas. Entonces, para vivir en una realidad con cualquier profesión, tienes que establecer una especie de ruta, creer en ella firmemente y no traicionarte, ¿no? Creo que ese es el principio no solo de la escritura, sino de cualquier otra. Y desde luego, actuar en consecuencia con la disciplina que has elegido, porque finalmente todos somos un poco como estos artesanos. Si quieres hacer zapatos, hazlos. Es decir, maltrátate las manos, usa martillos, corta la piel y hazlo todos los días. Si quieres ser escritor, no puedes agarrar y decir soy un escritor y no leer nada o no escribir. Es un acto cotidiano, un ejercicio, como el ejercicio del cuerpo. Si quieres que se te hagan cuadritos en el estómago, si quieres tener buenas historias, tienes que escribir y escribir y escribir. Ya entrando en las preguntas de clase, ¿alguna vez te han censurado? Sí, claro, muchas veces y de muchas formas. La censura comienza desde casa. Lamentablemente, yo recuerdo muy bien, para llevarlo a los terrenos individuales y personales, como mi mamá tenía esto: no me desacredites enfrente de la gente, no digas nada mal de mí, no me cuestiones, ¿no? Desde luego mi madre obedecía a un sistema en donde la jerarquía era muy rígida, ¿no? Donde los hijos no cuestionaban a los padres. Después en los trabajos, miles de veces, los profesores, ¿no? Los profesores que a veces no quieren que los muevas de su zona de control y de su zona de confort. En general creo que la autoridad se debe de ganar a través de la convicción, a través de la persuasión y a través de la congruencia de las ideas. Y mucha gente le teme a ejercer ese poder, el poder que tiene la congruencia de las ideas. Y en ese sentido, cuando uno es congruente y tiene el poder porque se lo ha ganado, uno permite la libertad y permite las opiniones y se aleja de la censura. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la censura y lo adecuado o entre lo correcto, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con la censura, que es no permitir que alguien se exprese libremente, y otra que tiene que ver con los límites. Yo creo que hay cosas o aspectos o discursos que no siempre son pertinentes
y que hay que limitar, ¿no? Es decir, estamos en clase y si alguien en ese momento quiere hacer una revuelta por López Obrador, pues no es el lugar. Si alguien en ese momento quiere desnudarse por hacer una protesta, no es el lugar. Entonces, una cosa es la censura y otra cosa es lo impertinente, lo que no tiene cabida en el discurso en el que estamos. ¿Alguna vez has practicado la autocensura en algún trabajo que hayas tenido? Yo conmigo misma, sí. Actualmente, hasta hoy, quiero decir, creo que por miedo me ha costado mucho trabajo expresar libremente lo que siento, porque lamentablemente los ambientes coercitivos y la gente te hacen pensar que estás arriesgándolo todo y que tienes que tener cuidado, pero al final hay una parte que es fundamental, yo creo, de todos los personajes y por lo menos del mío, que es el no traicionarte a ti mismo. Uno puede perdonar cualquier cosa menos la traición que le hace uno a uno mismo. Cuando tú ejerces el derecho que tienes de ser libre, sabes que puede doler, pero siempre tendrás el reconocimiento de ti mismo cada noche de saber que hiciste lo que creías correcto. ¿Qué riesgos conlleva tu profesión? Mi profesión como maestra o como escritora conlleva el uso de la palabra, que es algo muy importante. Las palabras engendran mundos. Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice y cómo lo dice, porque la palabra es tan fuerte. Había un libro que cuando yo era niña en la escuela que se llamaba La fuerza de las palabras, me acuerdo bien, y en efecto las palabras son muy fuertes. Es más, me quiero remontar a mi rol como madre. Como madre, cada vez que censuro a mis hijas o las trato mal o les digo algo fuerte, estoy cambiando mucha de su percepción hacia sí mismas. Cada vez que censuro a un alumno y lo maltrato o le digo algo que es erróneo, puedo estarle dañando, ¿no? Y cada vez que manejo el conocimiento desde la perspectiva irresponsable de no saber qué palabras uso para decirlo lo más claro posible, estoy pervirtiendo la lengua. Entonces creo, y pervirtiendo las ideas más que todo, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener claro que cada vez que abrimos nuestra boca estamos así, como cuando uno deja un pan así a la intemperie, estamos creando mundos, ¿no? Y empiezan estos microorganismos a apoderarse. Entonces todas las palabras tienen como esta posibilidad de detonar muchas cosas. Si tuvieras en tu poder información importante para la sociedad, pero que en esta misma tú te pusieras en riesgo, ¿la darías a conocer o te la guardarías? Yo creo que es muy difícil hablar de ese caso hipotético, necesitas vivirlo, porque los seres humanos tendemos a tener una parte o una concepción ideal de nosotros mismos, pero la realidad es otra. Philip Zimbardo tiene una teoría muy interesante. Él es quien, este psiquiatra, sociólogo, que hizo el ejercicio de la prisión de Stanford. Y en ella descubrió cómo es que hay una especie de germen del mal entre los seres humanos, ¿no? Y esto no tiene que ver con la maldad religiosa, sino con esta parte instintiva y animal que a veces responde por nosotros. De ahí derivó en el concepto del heroísmo, y entonces se pone a investigar qué es lo que hace a una persona un héroe. El héroe es justamente esa persona que es capaz de sacrificarse él mismo en pro de los otros. Pero el héroe no sabe que lo es hasta que se encuentra en una situación difícil y tiene que arriesgar la vida por el otro. Yo apostaría que sí. ¿Por qué? Porque soy bastante idealista y soñadora, entonces creo que sí, pero necesita uno vivirlo para saberlo, exacto, para saber si es un héroe. ¿Cómo lo prueba Zimbardo? Por ejemplo, con esta gente que a la hora de que tiene un video muy interesante, ve que una persona se va a arrojar a las vías del tren, esta persona sin pensarlo siquiera, porque es una especie de instinto, se avienta con él y lo salva, pero arriesga la propia vida. Entonces, saber que eres un héroe y eres capaz de ir por un bien mayor al de ti mismo, está muy grabado en tu instinto, necesitas vivirlo. Y por último, ¿qué piensas de la agenda setting? Pienso que todos tenemos una agenda, y esa agenda obedece a los valores y al programa de acción que tenemos. Entonces, hablar de que pensar que no existe una agenda setting es imposible. Sin embargo, cuando esta agenda setting sirve únicamente a los intereses de unos cuantos
o perjudica la visión que tenemos de la especie y de la humanidad como tal, va en contra de la ética, de la congruencia moral, entonces sería muy lamentable. Pero pensar que no existe una agenda me parece complicado. Ok, pues sería todo. Muchas gracias. Gracias, Ezequiel.